Muy buenos días, amigos. ¿Cómo están? Les saluda Leslie Yatas de la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Estamos aquí en enlace en vivo vía Zoom con el doctor Fernando Vidal Ramírez, un destacado jurista del derecho en el Perú, juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ex decano del Colegio de Abogados de Lima. Muy buenos días, doctor Fernando Vidal Ramírez. Es un gusto y un placer tenerlo en el programa Entérate con Leslie. Muy buenos días, Leli. Como siempre, es muy grato para mí participar en el programa Entérate con Leslie. Muchísimas gracias, don Fernando. Muy buenos días. Y vamos de frente al punto. El día de ayer, el premier Aníbal Torres, colega suyo, también exdecano del Colegio de Abogados de Lima, presenta una cuestión de confianza sobre una ley que aprobó el Congreso, ¿no? Y que limita el presentar vía referéndum, ¿no? Temas de reforma constitucional. Pero esta ley está también pendiente de pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional, que ya quedó al voto. O sea, quiere decir que en cualquier momento el tribunal, si bien es cierto, puede ser hoy, mañana o el lunes, emitir un pronunciamiento. Pero le hago la pregunta. El doctor Aníbal Torres, juntamente con el señor Pedro Castillo y todo su gabinete ministerial, porque se presentaron todo el gabinete ayer en el Pleno, ¿cometieron o no una infracción a la Constitución? Porque ellos han presentado una cuestión de confianza sobre un tema que es competencia del Congreso de la República y la ley establece que ellos tienen impedimento de presentar cuestiones de confianza sobre competencias que son del Congreso. La ¿Cometieron o no materia, una infracción? la materia del pedido no solamente es competencia exclusiva del Congreso, sino también es un pedido que no se ajusta a la Constitución. Establece claramente los casos en que procede plantear una cuestión de confianza. Entonces, quiere decir que el doctor Aníbal Torres, solidariamente con sus demás ministros, incluyéndolo al presidente Pedro Castillo, ellos cometieron ayer, ¿no? Flagrantemente una infracción a la Constitución. Y yo considero que hay realmente una infracción a la Constitución. Y déjeme lamentar que el doctor Torres, que es un profesional del derecho con trayectoria académica, esté en este momento planteando cosas así, ¿no? Yo creo que la política probablemente mueve a pareceres y puede inclinar algunas inquietudes, pero yo creo que quienes se forman jurídicamente deben mantener esa manera de honrar su formación. Creo que en este caso me permito decirle al doctor Torres que debe actuar con arreglo a su propia vida, a su trayectoria académica, a su trayectoria profesional y sobre todo con arreglo a la Constitución. Palabras muy sabias y directas, como siempre lo caracteriza a usted, doctor Fernando Vidal Ramírez, porque nosotros hemos debatido con usted muchos temas de trascendencia jurídica, hemos hecho este ejercicio democrático de interpretación de la ley, y justo se ha dado en un punto muy clave. Nosotros tenemos que honrar, ¿no?, el compromiso que asumimos de estudiar derecho. Dígame usted, doctor Fernando Vidal Ramírez, con este tipo, si una persona con formación jurídica, que es autor de muchos libros jurídicos, que ha ocupado altos cargos de formación jurídica, como es el decano del Colegio de Abogados de Lima, el decano de la Facultad de Derecho, nada más y nada menos que de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana de América. Dígame usted, ¿con qué cara, con qué autoridad jurídica, moral, se le va a formar a las futuras generaciones que deciden estudiar la ciencia jurídica si una persona ilustrada comete este tipo de improperios, de barajustes y públicos? ¿Cómo le explicamos a los futuros abogados y abogadas sobre este acontecer? Porque ahora nosotros vamos a tener un problema en las aulas. Bueno, yo creo que ahí el problema está en la política. La política muchas veces marea a las personas
y actúan en función de intereses momentáneos, intereses que no son los permanentes. Yo lamento mucho porque yo tengo aprecio en lo personal por el doctor Torres, pero creo que su conducta política no guarda conformidad con su propia formación jurídica y académica. Muy bien, doctor Es lo Fernando. que podría decirle, ¿no? Muy bien. Doctor Fernando Vidal Ramírez, ahorita el Congreso tiene un problema muy fuerte con relación a esta cuestión de confianza. ¿Qué debería hacer el Congreso de la República que hemos visto desde el presidente del Congreso que no tiene la suficiente valentía, no se ve esa audacia, esa valentía o ese valor que deben tener quienes representan los intereses nacionales de poder decir, oiga, usted está presentando una cuestión de confianza netamente inconstitucional? ¿Qué debería hacer en estos momentos según su opinión, según su ilustrada opinión? ¿Cómo debería responder el Congreso de la República en estos momentos ante la presentación de esta barbarie jurídica? Yo creo que debería darle trámite, someterla a las comisiones correspondientes, a la Comisión de Constitución, y después dar una respuesta adecuada a las normas constitucionales. ¿Qué pasa si el Congreso, bueno, ya, supongamos que el Congreso de la República mire a lo que a los futuros escenarios que tenemos que enfrentarnos, doctor Fernando Vidal Ramírez, porque yo considero, y eso va a ser la pregunta ya de cierre y broche de oro sobre el tema de democracia y Estado de Derecho. ¿Qué pasaría si el Congreso de la República decide declararlo no admitida la cuestión de confianza? Ya estudió con el Consejo Directivo, la mesa directiva se reunió, la Junta de Portavoces, etcétera, sacaron una resolución y dijeron no se va a admitir la cuestión de confianza, ni siquiera se va a debatir, porque esto es una flagrancia de infracción constitucional, ¿no? ¿Cómo lo va a tomar el Ejecutivo? ¿Lo va a tomar como una denegatoria de cuestión de confianza? Bueno, yo creo que sí. Hay que pensar que lo puede tomar como una denegatoria al pedido de cuestión de confianza y entrar nuevamente en una confrontación fuerte con el Congreso. Lamentablemente, estamos viendo que la política del Ejecutivo, y personificada por el presidente, está buscando una confrontación. Está buscándola, es evidente. Y el presidente, que tiene imputaciones graves, como las que se ha formulado por la Fiscalía de la Nación, yo creo que lo que tiene que hacer es explicar y defender a su familia a la que se le están imputando delitos de corrupción. Exacto. Yo creo que debe salir y explicar, y si es consecuente con los miembros de su familia, salir a defenderlos. No puede guardar silencio. Si bien el silencio es un privilegio que concede la Constitución política, bien, hay un dicho muy conocido, les he escuchado desde mis abuelos: el que calla otorga. Entonces debe salir a explicarle al país qué pasó con el ministro Silva, el ministro de Transportes y Comunicaciones, que lo ha fugado. ¿Qué más prueba indiciaria hay que las que ha generado el mismo ministro Silva al fugarse del país? Y así en el caso de otros ministros que están con imputaciones graves. Yo creo que el presidente no debe guardar silencio, sino aclarar, para terminar con esta incertidumbre en que vivimos los ciudadanos. Exactamente, y en este caso donde hay más que una sospecha grave, como dice el doctor Mario Moretti, si por una sospecha grave se puede privar de la libertad a una persona, con mucha más razón, si tengo una denuncia constitucional que tiene más de 100 elementos, más de 190 elementos de convicción, le daría la facultad al Congreso de la República para poder inhabilitar al presidente de la República, porque evidentemente esto podría poner en peligro, pone en peligro, no podría, pone en peligro, ¿no?, la democracia, el Estado de Derecho, la gobernabilidad, teniendo un presidente que tiene más de 190 elementos de convicción sobre su vinculación a una organización criminal y corrupción. ¿No le parece, doctor Fernando Vidal Ramírez? Por eso, pues, digo que el presidente debería afrontar la situación y aclarar las cosas hasta donde pueda aclararlas. No olvidemos que personas de la mayor cercanía en el parentesco están imputadas de corrupción. Entonces, ¿cómo puede un presidente con amigos, parientes, colaboradores imputados de corrupción guardar silencio? Es lo que yo no puedo entender. Probablemente no lo entiende la ciudadanía tampoco. No lo entiende la ciudadanía.
Y por último, doctor Fernando Vidal Ramírez, con relación al Tribunal Constitucional, este es un tema esta cuestión de confianza o esta aberración jurídica que ha presentado el Premier con sus ministros, porque ellos van a ser solidariamente responsables, ¿ah?, por esta infracción constitucional. El TC ha dejado al voto una demanda de inconstitucionalidad que ha presentado el Ejecutivo precisamente sobre la ley 31.399, la ley del referéndum. ¿No es cierto?, que impide que las reformas constitucionales vayan a referéndum. El Tribunal Constitucional en estos momentos podría ser el mejor llamado para resolver la controversia. Bueno, el Tribunal Constitucional, como lo decimos todos, es el máximo órgano de interpretación de la Constitución. Pero eso no significa que el Tribunal Constitucional sea un órgano consultivo. El Tribunal Constitucional es el órgano jurisdiccional en materia constitucional por excelencia. Y lo que ellos deciden, lo deciden de manera con una disposición que es vinculante, que obliga no solamente a los órganos del Estado, sino obliga a los ciudadanos a observar la norma que resulte de lo resuelto por el Tribunal Constitucional. Entonces, si esto está pendiente de una resolución del Tribunal Constitucional, me parece que ha sido demasiado apresurado, y eso pone en evidencia la manera como está actuando el Ejecutivo en una defensa de su situación, de su permanencia, tratando de buscar confrontaciones que permitan su mantenimiento en el poder. Entonces, el Tribunal Constitucional ya debería emitir un pronunciamiento sobre esta... Bueno, el Tribunal Constitucional se rige por el funcionamiento que establece el Código Procesal Constitucional y por su reglamento interno. Yo debo pensar que la demora en resolver este punto está dentro de los plazos que establecen las normas pertinentes. Ok, entonces eso sería un escenario muy de inmediato a esperarlo, ¿no? Porque esto zanjaría prácticamente la controversia jurídica, porque el Premier ha presentado esta aberración jurídica respecto de una ley que todavía está pendiente de su constitucionalización. Ya no lo presentó respecto a la ley de la cuestión de confianza, pero está vulnerando doblemente, ¿no? Porque está presentando una supuesta cuestión de confianza sobre un tema que no es competencia del Ejecutivo, sino del Congreso, sobre materias que son competencias del Congreso. Entonces, el equilibrio de los poderes del Estado supone, por eso, necesariamente, guardarse la debida distancia entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Eso es lo que tiene que haber. Cada uno tiene sus funciones. Si a uno le toca gestionar las acciones de gobierno, al poder legislativo no solamente le corresponde legislar, sino también hacer el control político de las acciones que haga el poder ejecutivo. Doctor Fernando Vidal Ramírez, y con esa pregunta terminamos. El poder ejecutivo le importa muy poco lo que piensa el Tribunal Constitucional, no respeta sus decisiones, porque si las respetara, según esta pregunta que le voy a hacer, ¿por qué entonces se presentó ayer esa cuestión de confianza? Se sobreentiende que no pueden presentarse sobre temas relacionados a la competencia del Congreso. Ya, no lo presentó sobre la ley 31.355, que es sobre el tema de la cuestión de confianza, porque ese proyecto se archivó. La Comisión de Constitución finalmente lo archivó. Ya, sobre eso quedó en nada. Pero ahora vuelve a presentar, vuelve a insistir. Entonces, ¿qué opinión le merece esta situación de insistencia o de resistencia del Poder Ejecutivo respecto de los órganos constitucionales, doctor? Y si esta conducta flagrante no pone en peligro, no quebranta la democracia. Mire, yo resumiría la respuesta en decirle que no acatar una norma vinculante emitida mediante resolución del Tribunal Constitucional es una infracción a la Constitución. Con esa respuesta queda mucho más claro todo el panorama y podemos concluir evidentemente que fue una aberración jurídica y una flagrante infracción a la Constitución.
Muchísimas gracias, doctor Fernando Vidal Ramírez. Es un honor conversar con usted y muchísimas Yo le gracias. agradezco, Leslie, por la oportunidad que me ha dado de expresarme como Gracias, ciudadano. estamos haciendo Gracias. democracia. Gracias, doctor Fernando Vidal Ramírez. Hasta una nueva oportunidad. Muy buenos días.